Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Dios le bendiga, querido hermano. Una vez más estamos con ustedes en sus casas a través de este programa poderoso que Dios nos permite una vez más poder llevar a cabo. En esta hora, pues, estamos una vez más con usted aquí para bendecirnos a todos con la palabra del Señor. Tenemos con nosotros a nuestro pastor Luis Pineda de la Iglesia Tabernáculo de Vida en Vigo. Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios les bendiga. Un saludo a todos, un abrazo. Qué bueno poder saludarlos una vez más. Muchas gracias por permitirnos estar un día más en el pan nuestro de cada día. Saludamos pues a todos ustedes. También saludamos al pastor Edilberto Mendoza, a su esposa, hermana Gisela, y a la preciosa iglesia en Monte de Sión de Martorell. Un abrazo a todos y esperemos que en este día podamos ser de bendiciones para todos ustedes. Claro que sí, pastor, seguro es de bendición. Como todos sabemos, esta es una serie que es de acuerdo a lo que es el carácter cristiano. Vamos viendo muchos temas a lo largo de los programas. Y siempre les invitamos para que no se pierdan ninguno de ellos. Ahí puede encontrarnos también en YouTube, en Instagram, puede ver es la repetición de los programas. Aparte, les mandamos un cordial saludo de nuestros pastores Edilberto Mendoza y hermana Gisela Valladares. Y bueno, el tema de hoy es el respeto a la autoridad. Entonces, sabemos que es un tema bastante importante como todos los otros que hemos tocado. Pero antes de iniciar con este tema, queremos que el pastor nos guíe con una poderosa oración y no nos olvidemos de compartir el enlace. Oremos, pastor. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Una vez más te agradecemos por este tiempo, por este momento, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Gracias te damos por permitirnos una vez más estar este día. Pedimos que bendiga las vidas de los que están escuchando y de los que van a escuchar en cualquier parte de este mundo, puedan escuchar esta enseñanza y pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos y bendice todo lo que hagamos desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén, amén. Amén. Vamos a coger un momentito para compartir el enlace. No sé si ya lo tiene. Sí, yo ya lo tengo. Ok. Entonces, como les decimos, hermanos, tenemos que bendecir a otras personas, ya que es necesario que compartamos esta poderosa palabra. Y bueno, pastor, una vez compartido, bien pueda, predíquenos en esta hora. Amén, amén. Una vez más, Dios les bendiga a todos. Pues me alegra saludarlos y gracias a Dios por permitirnos este día poder compartir esta preciosa serie sobre el carácter. Estamos hablando sobre el carácter cristiano y hemos hablado durante ya algunas semanas sobre lo que es el carácter cristiano y hablamos que el carácter cristiano tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con la forma de ser de cada uno de la persona. Y espero que en esta hora vamos a hablar sobre el sometimiento a la autoridad, el respeto a la autoridad. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema, sobre el carácter cristiano, que tiene que ver con el subtema
sobre el respeto hacia la autoridad. Es muy importante y es un tema bastante relevante en la vida cristiana. Al principio de esta serie había dicho que el carácter tiene muchas columnas y cada columna representa parte de nuestra vida, y hemos tomado algunos puntos, y en este caso vamos a hablar sobre una de esas columnas en el carácter cristiano, sobre el respeto hacia la autoridad, hacia las autoridades. Entonces, por eso voy a tomar este versículo de la palabra del Señor. Probablemente hoy no termine todo, probablemente tengamos la continuidad, la segunda parte de este tema, porque es bastante extenso, y si nos ponemos a hablar de esto, es bastante extenso, y queremos tratar de sacar el mejor provecho que sea a esta enseñanza. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo: sométase, no dice una persona, él dice toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria al Señor. Y qué tremendo hablar sobre este tema. Este tema es bastante relevante para nuestras vidas y esperamos que le podamos aprovechar. No estamos tratando de enseñar para lanzar el mensaje con relación a alguien, sino que lo hacemos de una manera general, y esperemos que todo esto sea de bendición para todos nosotros. ¿Qué es respeto? Según el diccionario, la palabra respeto, hay algunas definiciones y yo voy a dar algunas de ellas. Respeto tiene que ver con una actitud de reverencia, de consideración, reflejando un aprecio a la importancia de la persona, o a algo que se estima o algo que es estimada. También respeto también tiene que ver con una actitud deferente, con que se trata a la persona, que se juzga o que es juzgada con digna estima. Tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con consideración, tiene que ver con algo que Dios o alguien tiene, alguna cualidad, algún mérito, algún oficio, alguna autoridad. Esa persona se debe respetar o se debe dar respeto. Por eso tiene que ver con el reconocimiento a alguien o algo, especialmente a alguien que tiene algún mérito o algún oficio, alguna dignidad o autoridad. Debemos manifestar nosotros respeto, o también es la palabra honra, tiene que ver con respeto. Por eso hay diversas palabras de los idiomas originales que transmiten la idea también, otorga o es otorgada, de honra, respeto y un temor saludable hacia otras personas. No vamos a tener temor en el sentido malévolo, sino en el sentido de honra, de respeto, de consideración, de forma de cómo nos comportamos hacia esa persona. También la Biblia nos muestra algunos ejemplos con respeto. La Biblia habla que debemos respetar a los ancianos. Levíticos 19:32 dice: ante las canas o ante los ancianos o ante la ancianidad o ante la madurez de la persona, dice, te pondrás de pies, darás honor al anciano y tendrás temor de tu Dios, dice yo Jehová, porque Él es el que lo está ordenando, Él es el que lo está dando a nosotros, el que nos está dando este orden, este mandamiento, que nosotros debemos respetar a las personas ancianas. También anciano tiene que ver con no solamente persona con edad, con tiempo en la iglesia, o alguien que tiene también un mérito, sino también alguien que sirve a Dios, en este caso
puede ser un diácono, puede ser un líder, puede ser alguien que sirve, alguien que tiene un honor o un mérito en la iglesia. También la Biblia nos habla sobre respeto hacia los gobernantes. Por eso el versículo que hemos leído, de 4 versículos vamos a leer para poder verlo más, 5 versículos tengo aquí, dice hacia los gobernantes. Todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad, dice que autoridad que de Dios no haya sido dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Mire lo que habla el apóstol Pablo a los romanos. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Dice, porque los gobernantes no están para influenciar terror o a lo que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Si hace lo malo, entonces debe tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. El apóstol Pablo nos está enseñando, todos nosotros, sin acepción de persona, sin acepción o distinción de raza, color, nacionalidad, Pablo nos está aconsejando que todos nosotros debemos someternos a las autoridades. Todo lo que existe está puesto por Dios. Entonces hay un deber, hay un mandamiento, infringir esta ley, infringir este mandamiento, pues conlleva ciertos castigos. Entonces es por eso que nosotros necesitamos tener respeto. La Biblia también habla que hay que tener respeto hacia un huésped. Entonces la Biblia también habla de respeto del uno hacia el otro. Romanos 12:10. Sea afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. Otra versión dice, amándoos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Otra versión dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Por eso es tan importante que nosotros podamos mantener como cristianos el respeto hacia las autoridades. Por eso nosotros necesitamos como cristianos demostrar. El apóstol Pablo enseña a los romanos, a los filipenses, nos habla de una manera que hay que someterse, y someterse es ponerse debajo de otra persona. Someterse significa estar debajo de otra persona, y normalmente nuestra humanidad o nuestra carnalidad muchas veces no nos permite. Por eso dice Pablo en otra versión a los filipenses, dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Eso es tremendo. Es difícil una persona ponerse o colocarse por debajo de otra persona o sentirse que alguien es más alto que él, y realmente eso tiene que ser una cualidad, tiene que ser alguien que está, como se dice en la Biblia, crucificado con Cristo. Pero es un deber,
Es un mandamiento, es algo que lo tenemos que hacer, someternos a las autoridades. No es fácil porque nuestra carnalidad, como dije, no tiene esas cualidades, pero recuerde que todas estas cosas conllevan en el carácter cristiano y por ende el carácter cristiano, que lo hemos dicho otras veces, el carácter cristiano es transformado, es moldeado, es moldeable, es de alguna manera va adquiriéndose paso a paso, día a día. Eso no se lo consigue de la noche a la mañana, se lo consigue cada día, trabajando cada día en ese carácter. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos aprendamos a formar ese carácter cristiano para poder representar bien a nuestro Dios. Primera de Pedro 2:17 dice, respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia, honren a Dios y respeten al emperador. Otro versículo dice, otra versión dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está dándonos consejo. Inclusive el apóstol Pedro también nos está diciendo que nosotros como cristianos debemos honrar, no debemos mirar a las personas por encima de nosotros, sino debemos someternos hacia esas personas con temor, con reverencia, con honra, porque todas las autoridades que están puestas por Dios. Pero vivimos en un mundo donde todas esas virtudes que antes eran honrosas, antes que eran de una manera, la gente casualmente lo honoraban, lo recompensaban, lo gratificaban, le aplaudían, le daban méritos por ser una persona respetuosa. Hoy vivimos en una sociedad donde verdaderamente no existe eso, se ha perdido ese tipo de virtud y de ese tipo de cualidad, ese tipo de conducta, pero nosotros necesitamos esforzarnos, ya que vivimos en tiempos difíciles, necesitamos esforzarnos cada día para ir formando ese carácter cristiano. Ahora, la palabra respeto también tiene que ver con honor. La palabra respeto tiene que ver con honor. Honor tiene que ver con consideración. Tiene que ver con reconocimiento, dándole valor a la otra persona o dándole una estima mayor a esa persona. Entonces, honor tiene que ver con consideración, con reconocimiento del valor a esa persona. Dale una estima mayor probablemente que la de uno mismo. Por eso Pedro dice 2:17, honren a hombres de toda clase, no importando qué tipo de clase, de persona nosotros nos podamos enfrentar. No importa qué tipo de color de persona nos podamos enfrentar. La palabra de Dios nos manda a honrar, a respetarlo, a considerarlo, a darle valor, a darle estima mayor probablemente que nosotros, porque es lo que la palabra de Dios nos manda. Honren a hombres de toda clase. No importa, vuelvo a repetir, la clase social, no importa el status quo, no importa el conocimiento que tenga, no importa la falta de conocimiento que tenga, no importa el color de ojos, no importa la nacionalidad que seamos. Vivimos en un país donde muchas personas, cristianos o personas, se creen o piensan que porque viven en un determinado país se creen superiores a otros. Y la verdad que nosotros como cristianos no debemos tener esa actitud. Debemos nosotros tener una actitud. Por eso el apóstol Pedro nos habla que honremos a toda clase de persona, ya sea de diferente clase social, sea pobre, sea rico, sea alto, sea pequeño, sea rubio, sea de color, cualquier tipo de persona. Necesitamos
respetarlo. Necesitamos honrarle. Lastimosamente, la sociedad respeta a las personas que les cae bien, respetan a las personas que les consideran que son de su misma clase o de su misma raza, respetan a las personas que tienen el mismo conocimiento o están en la misma condición social. Pero la Biblia nos manda como hijos de Dios, como cristianos de seguidores de Cristo, nos manda a honrar, a respetar, a darle valor a esa persona, no importa quién sea, no importa en qué condición esté. Por eso el honor, el respeto tiene que ver con eso, con consideración, tiene que ver con reconocimiento, de darle valor a esa persona. Si yo valgo, tú vales. Si tú eres importante, yo soy importante. Aleluya. O si yo soy importante, tú eres importante. Aleluya. Y es lo que el apóstol Pablo, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, nos recomienda a cada uno de nosotros. No solamente la carta fue escrita para ellos, la Biblia dice que todo lo que fue escrito como ejemplo para nosotros. Y si está escrito en la Biblia, es para que a través de esos ejemplos nosotros también podamos seguir las mismas pisadas, aleluya, de una manera correcta, de una manera estimando a las personas, honrando, respetando, no importa quién sea. Vuelvo a repetir, no importa si mi líder tiene mucha sabiduría o no tiene nada de sabiduría, pero yo necesito respetar. Hay veces que hay personas que apenas empiezan a subir de peldaño. Hay personas que a veces que apenas empiezan a, como se dice, a volar, a salir del cascarón del huevo y empiezan a sentirse que son más que otras personas y miran a las personas por debajo de sus hombros. No. Todas las personas, la palabra de Dios nos manda a honrarlos, a respetarlos, a considerarlos, a tenerle estima, porque es lo que dice la palabra de Dios. No podemos nosotros pensar más de nosotros cuando realmente la palabra de Dios nos manda a no pensar más de nosotros mismos. Más bien dice, pensemos que de ellos con mayor valor que a nosotros mismos. Entonces, por eso la palabra de Dios es tan clara, es tan determinante para que nosotros podamos avanzar, podamos crecer. Y lastimosamente, esta es una área donde todos luchamos, donde todos batallamos, donde todos enfrentamos día tras día, donde todos luchamos contra ese muro, donde hay esa barrera, donde hay esa separación que provoca muchas veces, y a veces nos creemos y a veces hacemos cierto grupos y bueno, yo me junto con la clase A, yo me junto con la clase B, yo me junto con la clase C, bueno, yo me junto con y la verdad es cuando aparentemente creemos que no estamos haciendo acepción de personas, pero la verdad es que nosotros no debemos mirar a las personas por encima de nuestro hombro, sino más bien debemos honrar a las personas, respetar a todo tipo de autoridad. Hay algunos puntos, yo tengo 3 puntos que son muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso, y yo no sé si voy a entrar allá, pero si puedo dar un punto, me gustaría. Pero una de las causas que la rebeldía actúa es el principio básico de lo que el mundo hace, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia. Es tan importante el obedecer a Dios y someterse a su autoridad. Es el deber de cada creyente. No es algo si yo quiero, es un deber, es un mandamiento, es algo que yo tengo que practicarlo, es algo que yo lo debo hacer. Pablo dice, sométase toda persona. No está diciendo un grupo, no está hablando de un típico de color, de nacionalidad. Él está diciendo toda persona. Cuando él habla de toda persona, no importa si tú eres
el que voló a la luna y descubrió la luna. No, no, no. Todos debemos someternos, porque la Biblia dice, teniendo estima unos a otros, amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, considerándonos unos a otros como a nosotros mismos. Y ese tipo de cosas hoy en día realmente se ha perdido, se está yéndose, como se dice, por abajo. Ya no existe ese principio, se ha perdido ese valor, se ha perdido esa actitud, se ha perdido en esa forma de vida cristiana. Hoy en día, alguien algo sabe, ya cree que sabe más que alguien, y por eso a veces hay personas que el conocimiento los embrutece, la sabiduría los vuelve locos, pero incluso hay gente que a veces no tiene nada y empieza la nada y Dios lo comienza a bendecir, y a veces cuando está arriba empieza a mirar a las personas de arriba hacia abajo, cuando la verdad eso no es correcto. Necesitamos nosotros mantenernos todos. Por eso no, el deber de cada cristiano, el deber de cada hijo de Dios es de someternos, y es el deber nuestro de someternos a toda autoridad. Si el policía le dice que pare, debe parar. Si hay autoridades, hay diferentes tipos de autoridades en este mundo, y nosotros necesitamos respetar. Los semáforos es una autoridad. Si usted estudia autoescuela, hay diferentes tipos de señalizaciones, y cada una representa una autoridad más que otra, pero cada una de ellas tiene su función. Asimismo, cada autoridad que ha sido puesta por Dios en este mundo, tanto las que hay como las que ha sido puesta, de Dios provienen. No han sido edificadas por los hombres, no han sido hechas por los hombres, de Dios provienen. De Dios las ha establecido, Dios las ha formado, Dios las ha puesto, y necesitamos nosotros someternos a ese tipo de autoridad. Por eso el deber de nosotros como creyentes es obedecer a Dios y someternos a nuestra autoridad. Si nosotros no nos sometemos, no estamos bajo esa autoridad, el apóstol Pablo dice que habrá castigo, que habrá consecuencias, y toda persona que no se somete a la autoridad, por supuesto, tendrá consecuencias. Es por eso que es importante, si usted quiere estar bendecido, si usted quiere ver la ayuda del Señor, si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, si usted quiere ser ayudado por Dios, va a tener que aprender, o vamos a tener que aprender a someternos a las autoridades. Gloria al Señor, porque es algo que Dios lo ha establecido. Gloria al Señor. Dios ha delegado autoridades. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda la autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer, o tiene manera de ejercer la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, sino que también nos dirige a través de su autoridad. Es muy importante eso, porque hay personas que piensan y dicen, no, es que Dios conmigo habla, Dios conmigo trabaja, y yo no necesito someterme a ninguna autoridad. Entonces, pero déjeme decirle, Dios ha dado la autoridad delegada. La autoridad delegada significa que Dios ha elegido a determinadas personas que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, porque Dios nos puede dirigir y nos guía personalmente, y qué lindo es eso, pero sino que Dios también nos dirige. Esto grábese, Dios nos dirige a través de su autoridad delegadas. Pueden ser padres, pueden ser profesores, pueden ser policías,
pueden ser jefes, pueden ser gobernantes, son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obediente. Ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. Por eso es tan importante. Dios delegó autoridad. Por eso hay personas que dicen, acá usted no es Dios para obedecerle. Usted no es nadie para obedecerle. Déjeme decirle, Dios le delegó autoridad a esas personas determinadas para representarlo a Dios, para a través de esas personas tener autoridad. Es por eso que nosotros necesitamos mantener en nuestro espíritu esa virtud, ese carácter de formar, de saber que necesitamos respetar, estar bajo sometimiento, bajo autoridad, porque las autoridades han sido dadas por Dios. Gloria al Señor. Por eso es tan importante. El desobedecer significa rebelión, significa desobediencia, significa que no nos estamos acatando a esas autoridades, significa que nos estamos rebelando en contra de lo que Dios ha puesto, en contra de lo que Dios ha delegado. Gloria al Señor. Por eso es como lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios le dio autoridad a la iglesia. Dios autoridad, porque Dios estableció a su iglesia, la delegó a su iglesia, y por eso la iglesia tiene poder, tiene autoridad. Si la iglesia no está sometida a Dios, no tiene poder ni tiene autoridad. Pero la iglesia que está sometida a Dios tiene poder y tiene autoridad. Tiene la misma autoridad porque Dios se la dio, Dios se la otorgó, Dios se la designó. Es por eso las personas que representan autoridades, representan a Dios, representan y han sido establecidas por Dios. Por eso dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así procedan recibirán castigo. O sea, traerán consecuencias. Por eso dice, el gobernante no está para influenciar terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Dice, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso es tan, y es por eso que hay personas, hay cristianos, aleluya, hay cristianos que no han salido de esa vida de atadura, porque hay principios donde el enemigo trabaja fuertemente y esas personas, esos cristianos, muchas veces no pueden ser bendecidas, no pueden vivir una vida abundante, una vida exitosa, una vida bendecida por Dios, porque se oponen, porque no se someten, no quieren vivir bajo el sometimiento de otro, no quieren estar bajo la autoridad de otro. Gloria al Señor. Y Dios no puede, gloria al Señor, no puede abrir la ventana de los cielos sobre esas personas. Más bien traen consecuencias, aleluya, muy nefastas. Por eso es muy importante, es tremendamente importante, usted que me escucha. Hoy no voy a dar todo el mensaje porque no tengo el tiempo para hacerlo, pero ojalá usted me haya entendido estas pocas palabras que es tan relevante en nuestras vidas, tan importante. Cuando usted y yo nos aprendamos a someter a las autoridades, ¿sabe qué? Vamos a ver la gloria de Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a bendecir, Dios va a poner su mano, Dios va a poner su gracia, Dios va a poner su bendición sobre aquellos, gloria al Señor, que pueden someterse. Yo sé que no es fácil, pero yo tampoco es imposible. Pero los que quieren agradar a Dios, los que quieren vivir para Dios, los que quieren caminar en el Señor, le aseguro que sí podemos. Hay que doblegar esta carne. No significa que tú tienes que estar en todo de acuerdo, porque no todo lo que digas que todas las cosas hay que estar de acuerdo. No, el asunto es que una cosa es que piense alguien igual que yo
Otra cosa es que no piense alguien igual que mí, pero a pesar de todo eso, yo necesito someterme a esa autoridad. Si he sido bendecido hasta ahora, si he sido ayudado hasta ahora, si el Señor no ha quitado su mano de mi vida, si el Señor no ha quitado su gracia de mi familia, de mi casa, de mi hogar, es porque he aprendido a someterme a la autoridad. Porque entonces yo voy a entrar en una dimensión de bendición sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre la iglesia donde yo tengo el privilegio de ser pastor. Yo no puedo tener autoridad si no estoy bajo autoridad. Yo necesito someterme, y cuando yo me someto, entonces tengo la autoridad suficiente para hacer las cosas que son necesarias. Gloria al Señor. Amén, amén. Tremendo mensaje, pastor. Muchas gracias. La verdad, como usted dice, tiene mucho para dar, mucha información acerca de lo que es este tema, el respeto a la autoridad. Y la verdad es muy importante porque es que todo, realmente si no hubiese autoridad, realmente el mundo estaría desenfrenado. Porque si no respetamos las autoridades que son a nivel secular, es decir, si no respetásemos a la policía, no respetásemos las reglas impuestas por un gobierno, esto se iría, vamos, ya aún cuesta, aún habiendo autoridad, pero no digamos si no hubiesen. Entonces es obvio que el ser humano necesita ser corregido, ser guiado, ¿verdad? Tremendo mensaje, pastor. Muchas gracias por dejarse usar por el Señor. Hay preguntas de WhatsApp. Amén. Vamos a arrancar. Las autoridades merecen respeto, como todos lo sabemos, merecen respeto. Pero cuando faltamos a este principio, caemos en ser desobedientes. Claro que sí, es lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto, la Biblia dice que si no nos sometemos a las autoridades que Dios ha puesto o las que Dios ha establecido, nos oponemos, nos rebelamos en contra de Dios. Desobediencia es rebeldía. Y si nosotros desobedecemos a las autoridades, entramos en rebeldía. Tremendo. Y ya sabemos que la rebeldía ante los ojos de Dios es abominable. Para él es lo peor. O sea, el simple hecho, bueno, simple, porque a sucumbir a lo malo es fácil, ¿verdad? Caer en lo malo vamos, cuesta más mucho, o sea, cuesta hacer lo bueno. O sea, lo malo es siempre fácil de imitar, pero lo bueno, siempre la carne se inclina por lo malo, ¿verdad? Pastor, y cuando se nos enseña la importancia de congregar y no lo hacemos, ¿estamos faltando a la autoridad divina y pastoral? Bueno, depende de muchas circunstancias, como lo podamos nosotros juzgar ese caso, porque No le escuchamos, pastor. en estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia. Hay algunos que es respetable su condición, es respetable la forma como la que estamos viviendo ahora. Entonces es respetable la circunstancia y no podemos nosotros de alguna forma o de alguna manera estar en ese juzgamiento. Pero hay personas que sí tienen la oportunidad de llegar a la casa de Dios o lo hacen porque su corazón dice, bueno, por razones que no son correctas. Entonces puede caer una persona en esa condición. Entonces, por eso es muy importante que nosotros hagamos un juzgamiento correcto a eso para que no se pueda malinterpretar el asunto, porque alguien también puede estar enfermo y no puede ir.
no significa porque está en rebelión, pero normalmente hay gente que cuando está en rebelión deja de ir a la iglesia. Eso sí es una seguridad. O cuando hay algo que en la iglesia no le parece bien, no le gusta, entonces eso entra en otro círculo de circunstancia, entonces ya eso es peligroso. Entonces por eso nosotros no podemos a todo mundo en el mismo bolso para pensar que esa persona es rebelde. No, las personas que no van a la iglesia son rebeldes. Hay circunstancias, hay motivos, hay razones, aunque no hay razón justificable para dejar de ir a la iglesia. De alguna manera hay justificaciones que están fuera de sus alcances y tenemos que tener mucho tacto en eso para que no la gente no malinterprete, porque si no luego la gente o alguien por ahí pueden comenzar a decir, no, es que el hermano no va por rebelión, y no es así, no puede pasar eso. Amén. Pastor, le estaba fallando un poquito el audio. No sé por qué será. No sé si serán los auriculares, pero bueno, vamos a continuar. Sí, Amén. amén. Y es verdad, no podemos juzgar, ¿verdad? Las personas que por alguna razón no pueden congregarse, pero realmente cuando se nos predica que tenemos que congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, si se nos predica y es necesario congregar, claro, si faltamos por faltar, ahí sí que estaríamos un poco pasando, ¿no? De ese principio. Pastor, ¿puede una persona autonombrarse como pastor? Bueno, en la Biblia no lo miramos. En la Biblia no lo miramos. La Biblia nos manda, la Biblia dice que necesitan ser enviados para poder ejercer este trabajo, para poder ejercer este llamado, para poder ejercer este ministerio. Entonces la Biblia dice, ¿cómo querrán si no fueran enviados? Entonces, si alguien no es enviado, y hay órdenes que Dios ha establecido en la palabra de Dios y todos necesitamos acatarnos a ese sometimiento. Y cuando alguien lo hace de una manera incorrecta, lo hace de una manera fuera de orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Y si alguien, como dije delante, ¿cómo puedo enseñar yo de sometimiento cuando yo no me he sometido? ¿Cómo yo puedo enseñar a alguien que un cristiano o una persona puede estar bajo autoridad cuando yo nunca estuve bajo autoridad? Entonces, eso es de una manera antibíblica. Por eso necesitamos nosotros mantener nuestra postura cristiana y conocer los principios bíblicos para poder nosotros hacerlo de una manera correcta. La Biblia dice que los apóstoles fueron llamados, fueron preparados y fueron enviados, y fueron también ellos de alguna manera delegados a ciertas partes. Entonces, vemos el orden bíblico. En el libro de los Hechos vemos el establecimiento y la forma correcta. Vemos cómo fue el apóstol Pedro, cómo fue el apóstol Pablo, cómo fueron los apóstoles, cómo el Espíritu de Dios de una manera ordenada separó a cada uno para el ministerio y luego ellos fueron enviados. Entonces, de una manera correcta, la iglesia oraba por ellos, la iglesia los despedía, la iglesia los ayudaba. O sea, hay un orden establecido en la palabra de Dios. No podemos andar como pájaros y queriendo poner nuestra casa en cualquier árbol. No, necesitamos nosotros hacer las cosas correctas para ser bendecidos, para recibir la bendición de Dios, para recibir la bendición de la iglesia, para recibir la bendición del pastor. Entonces yo voy bendecido, yo voy respaldado por Dios, voy respaldado por la iglesia, voy respaldado por mi pastor. Entonces eso es lo que la Biblia estableció siempre y ese es el orden correcto. No podemos andar de una manera desordenada, o normalmente las personas que entran en ese trance se rebelan,
ellos pierden el respeto al pastor, pierden el respeto a la autoridad, ellos pierden la forma de estar bajo ese principio y hacen lo que quieren. Lastimosamente, muy pocas personas les va bien. Hay veces parece que les va bien, pero no les va bien. Tarde o temprano, como dijo David, no te impacientes cuando veas al impío prosperar. Tarde o temprano serán cortados. Amén, amén. Pastor, en una familia hay un orden divino. Ese orden divino de lo que es autoridad. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Todo varón el varón es la cabeza de la mujer. Y por ende, pues hay un orden, ¿verdad? Un orden divino. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que o sea, siempre pensar en este principio, porque en este modelo divino, cuando se falta a uno de ellos, entonces estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios y los hijos no nos dejamos ser guiados por nuestros padres, estamos en desobediencia. Pero también es verdad que la mujer le debe respeto. Usted hablaba de respeto a la autoridad, hablaba de puntos bastante específicos, pues cuando la mujer, más bien cuando el hombre es un hombre que busca a Dios, que se somete a la cabeza que es Cristo, que es responsable, que cumple con el papel como sacerdote en casa, las mujeres tenemos que guardar ese respeto a nuestros esposos, ¿verdad, pastor? Amén. Mire, ya que me toca ese tema, yo tengo algunas cosas de lo que no iba a hablar hoy, pero ya que me toca el tema voy a tener que hablar. Pero hay tres áreas establecidas que Dios estableció. Una de las tres áreas principales y más importantes que Dios estableció. Número 1, la familia. Número 2, el gobierno. Número 3, la iglesia. Entonces, todos nosotros necesitamos someternos a esas tres áreas principales en nuestra vida. La familia, el gobierno, la iglesia. Son tres principios muy importantes que nosotros debemos mantener en cuenta. Por eso, número 1, la familia. Por eso, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre o el esposo sea la cabeza del hogar. La esposa, como dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. La Biblia dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todos. Hay un orden establecido por Dios. Primeramente, Dios, la cabeza del hogar, el esposo, ahí está, y luego los hijos, la esposa y los hijos deben someterse al orden establecido por Dios. Lastimosamente vivimos en un mundo donde esto se mira arcaico, se mira de una manera feminista, machista, totalmente fuera de orden. Entonces, pero la Biblia estableció principios. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El orden establecido por Dios es poner los parámetros bíblicos para poder hacer las cosas correctas, y el resto, las bendiciones, vienen por añadidura. Por eso, cuando una mujer, una esposa, no se sujeta, ¿qué va a tener? ¿Qué clase de hijos va a tener? Hijos rebeldes. Cuando el padre de familia no es el líder, la palabra cabeza no significa que tiene más autoridad, no significa que es superior, no significa que es más grande, no significa que es más alto, no significa que es más importante. Cabeza significa liderazgo, significa que él va a dirigir, que él es el hombre que va a dirigir la casa, que él es el hombre que va a poner los parámetros en su familia, que él es la cabeza, el líder para dirigir a ese hogar. Eso significa cabeza. Cabeza no significa que tú eres más que ella, más importante, mejor. No tiene nada que ver. La forma de
de interpretar la Biblia, y el diablo es experto para interpretar las escrituras, entonces la interpretan mal, y por eso vienen las cosas negativas, las interpretaciones malas, los juzgamientos malas, las condenaciones malas, y termina siendo la iglesia aborrecida. Cuando Dios, por eso el mundo en que vivimos, ¿cómo vivimos? ¿Qué tipo de sociedad tenemos hoy? Porque los parámetros de Dios han sido quitados en los colegios, en las universidades, aún en nuestras propias casas, porque Dios estableció esos principios. Dios estableció el matrimonio, no los hombres. Dios estableció el matrimonio. El matrimonio es la institución divina de Dios, no la institución del hombre. El matrimonio fue creado por Dios, establecido por Dios, bendecido por Dios. Amén, amén. Por eso, hermano, no se pierda esa próxima enseñanza, porque esto es solo una introducción de lo que va a complementar lo que es la próxima enseñanza que demos la semana que viene. La verdad es un tema súper extenso, es bastante importante, y como por ende es lo que decía, hay consecuencias, ¿verdad? Cuando uno se salta según qué autoridad. Pastor, ¿usted nos puede dar ejemplos bíblicos de beneficios sobre la obediencia a la autoridad? Bueno, miramos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28 nos habla sobre los beneficios de la obediencia o la desobediencia, la vida o la muerte. La vida, Moisés dice, estas cosas te llegarán, estas cosas te alcanzarán, estas cosas vendrán sobre ti. Serás una nación bendecida, serás una familia bendecida, no habrá estéril en tu casa, no habrá muertes y pestes en tu familia. Dice, no estarás tú por debajo, estarás por encima. Dice, tú serás cabeza y no cola. Wow, Dios prometió de una manera increíble ser en cuanto mantenerse bajo el sometimiento a la palabra. Entonces, hay gente que usted ve, gente que lee la Biblia, que se ha leído 100 veces la Biblia, pero como no se someten a la Biblia, la palabra de Dios no tiene ningún resultado. Pero hay gente que apenas sabemos 4 versículos y nos sometemos a la palabra de Dios y tenemos bendiciones de parte de Dios. Entonces, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, encontramos resultados. Pero cuando no nos sometemos a la palabra de Dios, encontramos tropiezo, encontramos dificultades. Noé fue obediente, se sometió a Dios y salvó a su familia. Abraham se sometió a Dios y de sus lomos nacieron reyes y príncipes. David se sometió a Dios y fue un hombre próspero, bendecido, el mejor rey de Israel. Y así otros reyes que se sometieron a Dios fueron de una manera increíble, pero cuando ellos se salieron, cuando ellos se rebelaron, cuando ellos dejaron los principios, los parámetros, todo les fue mal. Es igual a nosotros. No piense que a ellos nomás les va a suceder, no, también a nosotros, porque la palabra de Dios también es para nosotros. Pero cuando nosotros aplicamos, gloria al Señor. Justo hoy estaba hablando con una pareja aquí en mi casa y les estaba diciendo, estaba aconsejando. Y lo único que yo les puedo decir, mire, si ustedes se someten a Dios, ustedes ya han sido bendecidos, pero si se siguen sometiendo, ustedes van a seguir alcanzando las bendiciones de Dios para sus vidas. Oh, eso es increíble. Cuando uno se obedece a Dios, se somete a Dios, se abren puertas increíbles de bendición. Recuerde, ¿quién fue el rebelde? ¿Quién no le gustó someterse en el cielo? Fue Satanás, el diablo. El diablo no se sometió a Dios. El diablo se rebeló contra Dios y fue desechado. Saúl fue desobediente, fue rebelde, no se sometió a Dios. Fue destituido como rey de Israel. Y así sucesivamente. Por eso es tan importante, muy importante, que nosotros todos, es por eso que muchos cristianos viven una vida apática, fría, una vida claudicando, una vida de intermedio, un día sí en la iglesia, otro día no, un día sí, otro día no, parecen que quieren, parece que no quieren.
¿Sabe por qué? Porque les falta una actitud, un carácter de someterse a Dios. Pero cuando esas personas se someten a Dios, wow, alcanzan la gracia y el favor de Dios. Por eso es tan importante, muy importante que nosotros aprendamos eso. Amén, amén. Es que la desobediencia trae malas consecuencias porque también el rey Saúl, ¿verdad? Cuando él, supongo que el hecho de estar, de ser autoridad y la acción que él tomó de venir y decidir cosas que no eran de parte de Dios, también le costó caro porque perdió su reinado, ¿verdad? Entonces, Así es, es así es. bastante, ¿verdad? Así es. Inclusive alguien puede perder la salvación por esa causa. ¿Cuántas personas? Yo he visto personas con grandes llamados, con grandes talentos. He visto personas que Dios los tenía en la lista, candidatos en la lista para grandes cosas, pero por la falta de sometimiento, por la falta de querer someterse. Oh, tú eres un ecuatoriano y es que yo soy de la crema y es que yo soy de allá y tú ni siquiera has pasado la universidad y yo me voy a someter a ti que tú ni siquiera sabes leer y escribir y ese probablemente ese es el pastor que no sabe leer y escribir, pero él pasó la universidad, tiene títulos y dice, yo me voy a someter a ti. Es imposible, no lo voy a hacer. El diablo le mete en el corazón. Oh, si tiene el pelo indio como lo tengo yo, me voy a someter a ese indio. Oh, no, 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 no. Me voy a someter a ese que no tiene dientes. No, 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 no. Wow, recuerde que el sometimiento es obediencia a Dios y puede alcanzar la bendición de Dios. Tremendo, pastor. Eso sería como altivez, ¿verdad? Altivez de espíritu, orgullo, el hecho de pensar así de esa manera. Es que eso es la rebelión, eso es la falta de sometimiento. Cuando una persona, por eso dice la palabra, nadie mire más por encima de sí mismo. Sométase. La palabra someter significa ponerse debajo de alguien. Eso significa someterse. ¿Y quién se quiere poner por debajo de alguien? No es que yo me llamo Pepito y yo soy Pepito y vengo y tengo el título y tengo la educación y tengo, soy apóstol y soy esto y soy lo otro. Yo me voy a someter a este que apenas está empezando. Tremendo, pastor. Por ejemplo, también la rebelión de Coré, que la Biblia habla también acerca de ese dato tan importante y la consecuencia que tuvo esa rebelión. Por supuesto, no vayamos demasiado lejos, vayamos ahí cuando María, la hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, y Dios había hablado por ellos, Dios había dado responsabilidad a ellos, pero ellos tomaron una actitud de querer ser mejor que Moisés. Por eso es muy importante, cuando Dios delega una autoridad, no podemos, por eso dice, si nosotros no nos sometemos, nos rebelamos contra Dios. Y es por eso que nosotros tenemos, y si miramos la historia, mire, su propia hermana de Moisés, el profeta, el varón de Dios, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, y la hermana María comenzó a murmurar en contra de Moisés, su propio hermano. ¿Ah? El hermano de Aarón, el profeta, el sacerdote, dijo, wow, que es que mi hermano se cree la Coca-Cola del desierto. Y si Dios también habla conmigo, y si yo también tengo visiones, y si yo también tengo sueños, yo también puedo dirigir esto, yo también puedo hacer lo mismo, quizás mejor. Y el Señor lo escuchó, lo que dijeron ellos. Tremendo. Esto es porque ellos no simplemente atacaron a Moisés como hombre, como persona normal, sino el ministerio que había recaído sobre él. Esa es la clave. Dios le había delegado le había delegado una responsabilidad, le había dado un trabajo, le había delegado una comisión. Es que lo que era Moisés no lo hizo Moisés porque quiso, fue Dios quien lo llamó, fue Dios quien lo posesionó donde estaba. Por eso es muy
Por eso tenemos que hacer la diferencia entre el hombre y la posición. La posición es muy importante cuando es dada por Dios. Cuando alguien te pone por poner, vale. Pero cuando Dios te pone, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Pero cuando el hombre te pone, vamos a respetarlo, por supuesto que sí. No nos vamos a saltar las normas, vamos a respetar. Pero hay algo más importante. Dios había puesto a Moisés en la posición que estaba. Dios lo había colocado a él como el hombre, como el líder que iba a dirigir o estaba dirigiendo a esa nación. Tremendo, pastor, porque si nosotros desmenuzamos un poquito más lo que estamos hablando, es decir, hablamos de que tanto Aarón, María eran hermanos de carne de Moisés, pero es que también ellos eran líderes, eran levitas. Así mismo. Siendo Moisés esa autoridad dada por Dios, o sea, vendría a ser como, si lo aplicamos a la vida de hoy, es decir, pastor y líderes. Entonces, Así mismo. por muy líder que Dios también le habla a los pastores para elegir líderes, o sea, tampoco son elegidos al azar, ¿no? Pero ¿qué quiero hablar con este tema? Es que realmente pueden haber también pastores rebeldes a su autoridad. Oh, ya, ahí me meto en problemas. La verdad es que tenemos que mirar, hace un rato hablamos, la cabeza de la iglesia es Dios, la cabeza de la familia, el esposo, y es así el orden de Dios. Dios primero, nadie está por encima de Dios, está el líder y está el liderazgo de la iglesia. Hay un orden y necesitamos nosotros respetar eso. Es muy importante que nosotros aprendamos a respetar, sea quien sea, en la posición que estemos, porque hay jerarquías y Dios honra la posición que Dios lo coloca a la persona, lo honra. Por eso es muy importante, si uno comete un error, y a lo mejor por ignorancia, por equivocación o por algo, necesitamos nosotros pedir perdón, reconocer que a lo mejor lo hemos hecho mal y Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar. Dios acepta un corazón arrepentido, pero hay en todas las áreas, no solamente en una área, hay en todas las áreas que encontramos este tipo de situaciones. Amén, amén. Pastor, la última pregunta. Mire, si usted pregunta eso, Aarón fue un profeta, fue un sacerdote, con eso le digo todo. Amén, amén. No, es que esto es tremendo. Este mensaje, esta enseñanza es bastante importante en la vida de cada uno, porque es que es el día a día, es el hecho de que Dios ha dejado una autoridad y la ha dejado por algo. Necesitamos tener esa guía divina, necesitamos tener, porque es que si no, nosotros no nos, nos perderíamos, o sea, no habría esa guía, o sea, necesitamos tenerlo. Por eso él también cuando él vino, se hizo carne, ¿verdad? Y vino a dar instrucciones, dio ejemplo de obediencia, o sea, él era Dios. De sometimiento. Cuando estuvo en la cruz, antes de llegar a la cruz, ¿qué hizo él? Él se sometió y dijo, Padre, en tus manos, él dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él se sometió a la voluntad de Dios, aún siendo en forma y manifestación que Dios hizo en forma de hombre, se manifestó, pero aún como hijo se sometió a su padre, porque él entendió la importancia del sometimiento. Entonces, por eso es tan importante el sometimiento, muy importante. El mismo Señor Jesucristo lo hizo para demostrarnos. Por eso él dijo, ejemplo os doy y ejemplo os es dado. Entonces, cuando él lo está diciendo,
Él está hablando que Él se sometió y ha sido ejemplo en todas las áreas que nosotros necesitamos aprender. Me ha entrado ahora una pregunta. Pastor, hola, pastor. Ha habido un problema en la videollamada. Nuestro pastor pues se le ha colgado, pero seguramente estará por entrar hasta que él vuelva a incorporarse con nosotros en este programa. Es bastante importante, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando en esta hora es necesario en nuestra vida como cristianos. Necesitamos sujetarnos a la autoridad dada por Dios. Si nosotros no obedecemos a una autoridad, a la autoridad secular, o sea, si a nosotros en estos momentos se nos dice, por decir algo, es obligatoria la mascarilla por el tema que estamos viviendo y nosotros faltamos a eso, podemos tener consecuencias. ¿Cuál será? Pues nos pueden multar. Y pueden pasar, incluso pues que nos pase factura lo que es la enfermedad, que nos, ya eso ya es por desobediencia. Yo puedo enfermarme más fácilmente, pero es que también estoy faltando a la autoridad. Eso es hablando en términos de la vida cotidiana, de la vida normal. Si yo le falto el respeto a un policía, él está en todo el derecho de llevarme preso. ¿Verdad? Entonces necesitamos ser dirigidos, necesitamos ser corregidos y muchas veces lastimosamente no aprendemos si no es con que paguemos esa falta, ¿verdad? Y a veces la pagamos de una forma muy dura. Cuando nosotros faltamos, es decir, si vivimos en casa y faltamos el respeto a nuestros padres, también en el ámbito lo que es espiritual, podemos acarrear maldiciones a nuestra vida. La Biblia dice que cuando honramos a nuestros padres hay largura de días para nosotros, hay bendición. Entonces es muy importante. Realmente, hermano, yo le invito a que usted no se pierda. Estas enseñanzas están siendo de grande bendición para cada uno de nosotros. La verdad, yo me he nutrido mucho y la verdad ha sido una pena que el pastor pues le haya pasado esto, lo que se haya cortado la transmisión. Pero yo le invito a que usted siempre nos siga. De momento vamos a saludar a hermanos que están conectados, que nunca faltan. Gracias a ustedes es este programa. Si no se conectaran, no pudiera ser. Y vamos a saludar a los hermanos, hermana Janet, Raquel, Amparito, Cóndor Herido, Elena, los pentecostales de Mula, Ismael Piña, Valeriano, Margarita, Vitalia Díaz, Sandra, Yirka, Melba Celaya, Pastor Rubén Baena, Rita, Judith, Daisy, Beatriz, Paula, Pastor Onan León, Victoria, Emma Robles, hermano Rubén Araujo, Fidelia, Mermin, Zoila. Y bueno, recordar, ¿verdad? Que mañana tenemos a nuestro pastor, tenemos una serie bastante importante, lo cual es sobre la roca. Necesitamos estar fundamentados sobre la roca, no se pierdan esas enseñanzas que hay. Y la semana que viene seguimos con el tema, lo que es el respeto a la autoridad, no se lo pierda. Lo esperamos fielmente a estos programas y hasta aquí llegó el programa de hoy. Dios les bendiga y les deseamos una feliz semana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te